Con mucho gusto. En primer lugar, vocación es algo misterioso. Vocación quiere decir llamada. ¿Cómo lo llama uno el Señor? A mí me llamó desde niño, pero no le puedo decir una cosa concreta que el Señor me llame. No, no. De niño yo estudiaba en el Colegio Salesiano de Don Bosco y veía a los sacerdotes que jugaban con nosotros, que nos daban clases y yo me fui entusiasmando con eso. Hasta que hubo un momento en que alguien me dijo, ¿no te gustaría ser sacerdote? Y yo le dije, sí, pero un sí de niño que no sabe propiamente lo que es. A mi papá no le gustó eso de ninguna manera, no me dio permiso. Mi mamá sí se alegró mucho y, por decirlo así, de escondidas, me sacó y me dio las cositas para irme al seminario. Mi papá llegó a visitarme y siempre que llegaba a visitarme me decía, si quieres te regreso a la casa, no tengas cuidado, mejor nos vamos para allá, te voy a dar una bicicleta, pero con tal que te retires del seminario. A él no le parecía eso, pero así fueron pasando las cosas hasta que ya mi vocación fue más segura. Fui a El Salvador, donde estaba el seminario. Después de los primeros grados pasé al noviciado y de ahí los estudios de filosofía ya en San Salvador, Instituto Salesiano que teníamos en San Salvador. Ahí estudié y en el transcurso me tocaba 3 años de dar clases. Y esos 3 años los pasé en Guatemala, Colegio Don Bosco, dando clases. Era parte de nuestra experiencia salesiana. Y por último ya me tocaban los 4 últimos años que los pasé en el seminario salesiano que estaba aquí en el Teologado Salesiano. Ahí fui ordenado sacerdote. Nos ordenaron en el santuario expiatorio. El santuario expiatorio del Sagrado Corazón, ahí en Don Bosco, se estaba estrenando. Faltaban bancas y muchas otras cosas, pero ahí nos ordenaron. Y ahí recibí la ordenación sacerdotal de manos de Monseñor Rivera, que era un obispo salesiano. Comencé entonces mi vida sacerdotal. Tenía yo en ese año, en ese tiempo, 27 años. Después fui progresando poco a poco. Es una gracia muy grande. He estado en muchos lugares, he predicado en muchos lugares. Nunca me he arrepentido de mi vocación, sino todo lo contrario, le doy gracias a Dios que me ha llevado de la mano y me concedió esa gracia tan grande. A mis papás les encantó. Mi papá al principio no quería, pero después él estaba entusiasmado, mi mamá también y mis hermanos. Y así fue como fui ordenado sacerdote y más tarde detrás de mí va a venir otro hermano, el padre René Estrada. También él llegó a ser sacerdote y murió como sacerdote. Entonces le doy gracias al Señor por esa vocación tan bella, tan santa, y le prometo al Señor seguir siempre en esa vocación que Él me dio, ser fiel en la congregación salesiana y en el sacerdocio. Me acuerdo muy bien la primera misa. ¿Cómo no se va a acordar uno si durante tanto tiempo uno estuvo suspirando por celebrar esa misa? Ahí estaba mi mamá, por supuesto. Ahí estaban mis hermanos, mi familia, mi papá. Y me tocó celebrar esa misa. La celebré en el santuario expiatorio del Sagrado Corazón que se estaba estrenando. Faltaban muchas bancas, faltaban muchas cosas, pero yo ahí quise
porque como yo estudié en el Colegio Don Bosco, ahora para mí era muy gratificante celebrar mi primera misa ahí. También esto fue muy significativo, Día de María Auxiliadora, celebrar la primera misa, como que la Virgen María me estaba acompañando, como acompañó a Don Bosco, para seguir esa vocación que el Señor me había regalado. Impresionante cómo comenzamos con unas camaritas de juguete y ahora, gracias a Dios, pues tenemos cámaras profesionales. El Señor nos ha ido ayudando y se ha extendido nuestro ministerio por muchísimas partes. Te doy gracias a ti que has sido el que ha llevado este ministerio. Lo comenzó tu papá, que en paz descanse, y tú inmediatamente cuando él falleció entraste y has tomado eso durante tantos años y se ha mantenido un ministerio muy vivo difundiendo la palabra de Dios. El mensaje que les enviamos es el siguiente: reciban la palabra de Dios y difúndanla por todos los lugares, porque la palabra de Dios es la que lleva salvación. Y por eso nosotros nos matamos viendo cómo se lleva por televisión la palabra de Dios, que es muy caro por los aparatos, por todo lo que implica, pero la divina providencia nunca nos ha dejado solos. Les agradezco que nos escuchen y que nos encomienden a Dios. Y que si nos pueden ayudar económicamente, lo hagan con generosidad, porque este ministerio es muy caro. Todo sale caro aquí, pero confiamos en ustedes y en la divina providencia que nos están respaldando siempre. Sí, gracias a Dios. Son tantos años de sacerdote, yo nunca me lo imaginé, tantos años, llegar a los 50 años de sacerdote y todavía pasar, pues es muy impresionante. Le doy gracias al Señor. Para mí, cada vez que celebro la Eucaristía, que predico, sé, este es un regalo de Dios, para mí y para las personas. Y entonces adelante, ni sin preocuparme cómo, cuándo, por qué, sino dejarse llevar por el Señor y dejarse llevar a donde Él nos lleva, que es el lugar conveniente, y predicar esencialmente la palabra de Dios, que es la única que nos da la salvación. Para nosotros es muy alentador. Y pedimos por ustedes y sus familias para que al entrar la televisión en su casa entre la palabra de Dios y haya florecimiento de vocaciones cristianas. Los invitamos para que nos sigan siempre en TV Jesús Guatemala, porque les estamos llevando continuamente la palabra de Dios. Síganos y ahí encontrarán la palabra de la Biblia explicada y comentada de manera que la entiendan y la vivan. Que el Señor los bendiga abundantemente.